con la estrella brillante guiando su camino, el viajero avanzó a través de paisajes cambiantes, desde frondosos bosques hasta vastas llanuras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. A medida que se adentraba en su viaje, la emoción del nuevo comienzo empezaba a mezclarse con la realidad de la soledad y las incertidumbres del camino. Sin embargo, su determinación permanecía firme, alimentada por la luminosidad constante de su estrella guía en el cielo nocturno. Algunos días después de haber dejado su hogar, llegó a un pequeño pueblo encajado en el valle de dos montañas majestuosas. El pueblo era tranquilo, con casas dispersas rodeadas de jardines florecidos y calles empedradas que contaban historias de tiempos más simples. Fue aquí donde el viajero tendría su primer encuentro significativo. En la plaza del pueblo, conoció a un anciano que vendía mapas y brújulas. El hombre, de barba blanca y ojos brillantes, parecía esperar al viajero como si conociera el propósito de su llegada antes incluso de que una palabra fuera pronunciada. «Veo que sigues una estrella, joven viajero», dijo el anciano con una voz que resonaba con una sabiduría tranquila y profunda. Sorprendido pero intrigado, el viajero asintió, invitando al anciano a compartir más de su saber. «En mi juventud, seguí muchas estrellas», continuó el anciano. «Algunas me llevaron a lugares de maravilla, otras a caminos de dificultad. Pero cada una me enseñó algo vital, la importancia de seguir señales y tener fe en el destino que uno busca». El viajero escuchaba, cautivado, mientras el anciano le hablaba de sus propias aventuras y de las señales que a menudo aparecen en formas inesperadas. Le explicó que cada encuentro y cada desafío eran partes esenciales de un viaje más grande, diseñados para preparar al viajero para su destino final. «Mantén tu fe, incluso cuando la estrella que sigues parezca desvanecerse», aconsejó el anciano. «No es solo el destino final lo que importa, sino también las lecciones aprendidas en el camino». Antes de despedirse, el anciano regaló al viajero una pequeña brújula, diciendo: «Aunque tu estrella te guía, esta brújula te ayudará a mantener tu camino cuando la noche sea demasiado oscura para verla». Agradecido y revitalizado por la sabiduría del anciano, el viajero continuó su camino, reflexionando sobre la importancia de las señales y la fe en su búsqueda. El encuentro había preparado el terreno para lo que estaba por venir, fortaleciendo su resolución de seguir adelante, guiado tanto por las estrellas del cielo como por las del espíritu. Tras dejar atrás el pequeño pueblo y con la brújula del anciano en mano, el viajero continuó su peregrinación, cada vez más consciente de las señales que el camino le presentaba. Su confianza crecía, aunque también lo hacía su cansancio ante la inmensidad del viaje que había emprendido. Sin embargo, la estrella en el cielo seguía siendo un faro constante, un recordatorio luminoso de su propósito y promesa. Unos días más tarde, llegó a las puertas de un antiguo monasterio ubicado en un apartado valle rodeado de montañas nevadas. El lugar irradiaba una paz que parecía emanar de la tierra misma. Fue aquí donde el viajero tendría un encuentro transformador que profundizaría su comprensión de la esperanza. Al cruzar el umbral del monasterio, fue recibido por un monje budista, cuya serenidad era tan palpable como la frescura del aire de montaña. El monje, al saber del largo viaje del viajero y de la estrella que seguía, lo invitó a unirse a una meditación vespertina. Durante la meditación, el monje compartió una enseñanza sobre la esperanza, usando la estrella que el viajero seguía como metáfora. «La esperanza es como una estrella en el cielo nocturno», explicó el monje. «No siempre podemos verla debido a las nubes o a la luz del día, pero sabemos que está allí, guiándonos. De igual manera, la esperanza reside en lo profundo de nosotros, una luz interna que nos guía durante los momentos oscuros». El viajero escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra resonaba en su corazón. A medida que la conversación avanzaba, el monje enseñó que la esperanza no es simplemente un deseo de que las cosas salgan bien, sino una profunda confianza en que,
sin importar cómo se desarrollen los eventos, hay un propósito y una enseñanza en cada experiencia. La esperanza verdadera, continuó el monje, es lo que te permite seguir adelante incluso cuando la estrella que sigues no es visible. Es lo que sostiene tu fe cuando el camino se vuelve incierto y tu destino parece lejano. El viajero sintió cómo estas palabras iluminaban algo dentro de él. Comprendió que su viaje no era solo una búsqueda externa guiada por una estrella, sino también una búsqueda interna de esa estrella de esperanza, esa luz que cada ser lleva dentro. Al concluir su estancia en el monasterio, el viajero se sintió renovado y fortalecido. Las enseñanzas del monje sobre la esperanza no solo le habían proporcionado un nuevo entendimiento, sino que también le habían ofrecido un nuevo conjunto de herramientas espirituales para continuar su viaje. Renovado por las enseñanzas sobre la esperanza en el monasterio, el viajero se adentró más en su travesía con una perspectiva enriquecida. La estrella seguía brillando en el cielo, guiándolo en las noches claras, y ahora, con la brújula del anciano y las palabras del monje resonando en su corazón, se sentía más preparado para enfrentar los desafíos del camino. No mucho después de dejar el monasterio, se encontró con una región de densos bosques y montañas escarpadas, donde la estrella a menudo se ocultaba detrás de nubes tormentosas y la senda se volvía incierta. Fue en estos momentos de oscuridad y duda cuando las enseñanzas del monje sobre la fe y la confianza se pusieron a prueba. El viajero recordó entonces lo que el monje le había dicho: la fe es lo que te sostiene cuando la luz de tu estrella no es visible. Es la confianza en que cada paso te lleva hacia donde necesitas ir, incluso cuando no puedes ver el camino. Armado con esta convicción, el viajero aprendió a confiar no solo en las señales externas, como la estrella y la brújula, sino también en su intuición y en la sabiduría acumulada a lo largo de su viaje. Una noche particularmente sombría, cuando la estrella no era visible y la brújula parecía confundirse con la magnetización de las montañas, el viajero se vio obligado a acampar en un lugar desconocido, sintiéndose más solo que nunca. En la quietud de la noche, cerró los ojos y meditó, buscando en su interior la luz de la esperanza que el monje había descrito. Al amanecer, aunque las nubes seguían cubriendo el cielo, su mente estaba clara. Se dio cuenta de que había desarrollado una nueva fe, una fe en sí mismo y en el viaje. Esta revelación fue liberadora. Continuó su caminata, sintiendo cada paso más seguro y cada respiración más profunda, confiando en que cada dificultad era una oportunidad para fortalecer su espíritu y clarificar su propósito. Las lecciones sobre la fe y la confianza se convirtieron en su mantra personal en los días siguientes. Cuando eventualmente emergió de las montañas, encontró que la estrella había vuelto a aparecer en el cielo nocturno, más brillante que nunca. Con una sonrisa, el viajero supo que las enseñanzas del monje eran verdaderas. La fe no solo lo había mantenido en su camino, sino que lo había guiado a través de la incertidumbre hacia una claridad renovada. El viajero, ahora con una comprensión más profunda de su viaje espiritual, estaba listo para enfrentar las nuevas lecciones que la vida quisiera enseñarle, sabiendo que la fe y la confianza serían sus eternos compañeros de viaje. Tras superar las montañas y las pruebas de fe, el viajero llegó a un tranquilo valle flanqueado por suaves colinas y salpicado de arroyos cristalinos. Este paisaje sereno parecía el lugar perfecto para una introspección más profunda, un sitio donde podría dedicarse plenamente a la búsqueda de su conocimiento interno. Decidió pasar algunos días en este valle, aprovechando la paz que ofrecía el entorno para profundizar en su práctica de meditación y reflexión. Durante este tiempo, el viajero se dedicó a aprender y practicar diversas técnicas de meditación que había recogido en sus encuentros a lo largo del camino, especialmente las enseñanzas del monje sobre cómo escuchar la voz interna que todos llevamos dentro. Cada mañana, al amanecer, se sentaba cerca de uno de los arroyos, cerraba los ojos y se concentraba en su respiración, permitiéndose sentir plenamente el flujo de la vida a su alrededor. A medida que las horas pasaban,
comenzaba a notar cómo su mente, inicialmente turbulenta con pensamientos y preocupaciones, se tranquilizaba gradualmente. En el silencio de su mente, empezaba a escuchar una voz suave pero clara, una voz que no venía de fuera, sino de lo más profundo de su ser. Esta voz le ofrecía guía y sabiduría, hablándole sobre sus verdaderos deseos, sus miedos y cómo podría enfrentarlos. Este periodo de quietud no solo le proporcionaba al viajero un conocimiento más profundo de sí mismo, sino que también le permitía comprender que, aunque las estrellas y las señales externas lo habían guiado útilmente, el verdadero camino hacia su propósito de vida se encontraba dentro de él. Cada sesión de meditación revelaba más sobre su propia naturaleza y sobre las infinitas capacidades que yacían en su interior. A través de estas profundas sesiones de autoexploración, el viajero también aprendió a reconciliar las partes de sí mismo que había ignorado o suprimido. Reconoció sus errores y limitaciones, pero también comenzó a verlos como partes esenciales de su crecimiento personal. Esta aceptación le trajo una paz y una claridad que nunca había experimentado antes. Cuando finalmente decidió dejar el valle y continuar su viaje, se llevó consigo no solo las enseñanzas y recuerdos de los lugares y personas que había conocido, sino también una nueva comprensión de su propio ser interno. Se sentía más completo, más en paz consigo mismo y con su entorno, y más preparado para seguir las llamadas de su corazón. Este conocimiento interno que había cultivado en el valle sería su guía en todas las aventuras futuras, enseñándole que, mientras las estrellas podrían guiarlo en la oscuridad, su luz interna era la que verdaderamente iluminaría su camino hacia el propósito y la realización. Rejuvenecido por su profunda introspección y armado con un renovado sentido de propósito, el viajero dejó el valle sereno para continuar su peregrinación. Con cada paso, se sentía más conectado con el mundo natural a su alrededor, viendo en cada aspecto de la naturaleza una reflexión de las lecciones que había aprendido sobre sí mismo. A medida que viajaba a través de diferentes paisajes, comenzó a interactuar de manera más consciente y deliberada con la naturaleza. Una mañana, mientras caminaba a través de un bosque denso, se detuvo a observar cómo los rayos del sol se filtraban a través de las copas de los árboles, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo del bosque. En este momento, comprendió cómo la luz y la oscuridad coexisten en equilibrio, cada una dando forma y significado a la otra, al igual que los aspectos de su propia vida. El viajero también comenzó a ver las interacciones con los animales como oportunidades para aprender. Un día, un encuentro casual con un zorro en el borde de un campo abierto le enseñó sobre la importancia de la astucia y la adaptabilidad. El zorro, con su paso cauteloso pero seguro, le mostró cómo moverse con confianza incluso en terrenos desconocidos. Este encuentro le recordó que cada criatura tiene su lugar y su papel en el gran esquema de la naturaleza, al igual que él en su búsqueda personal. Además, el viajero encontró una profunda paz al interactuar con los ríos y arroyos que cruzaban su camino. Sentarse a la orilla de un río, escuchando el sonido del agua fluyendo, se convirtió en una meditación en movimiento. Observaba cómo el agua superaba obstáculos en su camino, rodeándolos o desgastándolos poco a poco con su persistente flujo. Esta observación se convirtió en una metáfora de cómo podría manejar los desafíos en su vida, aprendiendo a ser tanto persistente como adaptable. Con cada nuevo día, el viajero también se cruzaba con otros caminantes y peregrinos, cada uno en su propio viaje personal. Estas interacciones, aunque a menudo breves, eran ricas en intercambio de conocimientos y experiencias. De cada conversación, aprendía algo nuevo, o encontraba confirmación y expansión de las lecciones que ya había descubierto en su camino. Estos encuentros, tanto con la naturaleza como con otros viajeros, fortalecieron su entendimiento de que cada ser, cada elemento en el universo, tiene una historia que contar y una lección que enseñar. Aprendió a buscar y a encontrar mensajes y signos en los lugares más inesperados, y cada descubrimiento le añadía una capa más de significado a su travesía.
A medida que el viajero continuaba su camino, cada encuentro y cada momento de conexión con la naturaleza parecían tejerse juntos en una rica tapicería de aprendizaje y autodescubrimiento. Las lecciones aprendidas en la soledad del valle y en los encuentros con otros viajeros y con la naturaleza comenzaron a consolidarse, llevando al viajero a una serie de revelaciones profundas sobre su vida y su propósito. Una tarde, mientras descansaba bajo la sombra de un gran árbol, el viajero reflexionó sobre su viaje. Recordó la estrella que había seguido, el anciano del pueblo, las enseñanzas del monje, y todos los pequeños signos y símbolos que había encontrado en el camino. En este momento de quietud, se dio cuenta de cómo cada paso, cada decisión y cada encuentro habían sido cruciales en su proceso de transformación personal. Comprendió que su búsqueda no era solo un viaje hacia un destino externo, sino una exploración interna de su propia naturaleza y capacidades. Esta revelación fue acompañada por una sensación de profunda gratitud y humildad. Vio claramente cómo cada experiencia había contribuido a su crecimiento, enseñándole a ser más consciente, más compasivo y más en sintonía con el mundo a su alrededor. El monje le había enseñado sobre la esperanza como una luz en la oscuridad, y ahora, el viajero sentía que había encontrado esa luz dentro de sí mismo. Esta luz interior era su guía, una brújula interna que lo orientaba no solo en su viaje físico, sino también en su evolución espiritual y emocional. Más importante aún, el viajero se dio cuenta de que su viaje no terminaba con el regreso a casa, en realidad, era solo el comienzo de una nueva fase de su vida. Ahora veía su existencia diaria como una continuación de su peregrinación, con cada día ofreciendo nuevas oportunidades para aplicar las lecciones aprendidas y para ayudar a otros en sus propios caminos. Motivado por estas revelaciones, decidió que, una vez en casa, compartiría su experiencia y sabiduría con aquellos que buscaban orientación. Planeó crear un espacio, tal vez un grupo o una serie de talleres, donde pudiera enseñar a otros sobre la importancia de escuchar su voz interior, de encontrar su propia estrella y de seguir la luz de su esperanza y fe internas. Estas transformaciones marcaban un cambio significativo en cómo el viajero se veía a sí mismo y su lugar en el mundo. Ya no se consideraba solo un buscador de sabiduría externa, sino un portador y transmisor de la luz interna que había descubierto en su viaje.